Buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Daniel Rodríguez y formo parte del Departamento de Consultoría de Distrito K. Y les acompañaré esta tarde durante el webinar denominado SQLTPV. SQLTPV es una de nuestras aplicaciones junto con SQL Obras o SQL Pyme y tiene la característica de que incluye de base los módulos de características y el módulo de TPV, que es el que nos permitirá realizar facturas simplificadas. Pero hemos de tener en cuenta, como vemos aquí en el menú, que en SQL TPV, por el tipo de cliente al que está orientado, no vamos a tener albaranes de venta, ni los procesos de facturación de albaranes, obviamente, ni remesas, ni de cobro ni de pago. Lo que es la parte de TPV, de tickets, facturas simplificadas, se puede incorporar en SQL Pyme como un módulo. Entonces, en casos en los que necesitemos albaranes y remesas, podemos incorporar ese módulo a nuestra instalación de SQL Pyme. Por otro lado, en SQL TPV hay ciertos módulos que no podemos incorporar, no admite ciertos módulos. Uno de ellos sería, por ejemplo, el módulo de fabricación o el módulo de proyectos, que para eso ya tendremos que tener la aplicación SQL Pyme. Otra diferencia importante que nos vamos a encontrar es la forma en la que se calculan los importes en presupuestos, pedidos, albaranes en caso de SQL Pyme y facturas, con respecto a la forma en la que se calculan en los tickets. Vamos a coger un artículo que sería, por ejemplo, este de aquí. Y vemos, perdón, este no sería, bailo una letra. Este artículo, por ejemplo. Este artículo tiene definido un PVP, un precio de venta al público con impuestos de 15 euros y un precio de venta sin impuestos de 12,40. Tiene un 21% de IVA. Si hacemos, por ejemplo, una factura de venta, podría ocurrir lo mismo con un pedido con un albarán. E introducimos este producto, vemos que el total es de 15 euros. Si aumentamos la cantidad, vemos que es de 30,01. Entonces, si nos fijamos, no serían los 15 euros más los 15 euros de cada una de las unidades, que serían 30. Tenemos un pequeño descuadre, porque en la factura y en el resto de documentos, el cálculo se hace por base. Es decir, se sumaría los precios sin IVA, 2 por 12,40, que nos daría una base de 24,80. A esta base se le aplica el IVA y saldrá pues el importe que salga. Sin embargo, si realizamos la misma operación en la pantalla de tickets, cogemos el mismo producto y ponemos las dos unidades, vemos que en este caso sí cuadra con el PVP. Los tickets funcionarían a PVP y sin embargo en el resto de documentos ya trabajamos pues a precios sin impuestos. Estos descuadres pues se dan por redondeos de decimales, según las cantidades e importes con los que se trabajen, pues los descuadres pueden ser mayores o menores. Otro punto básico que nos vamos a encontrar en TPV son las búsquedas. Las búsquedas ya las conocemos de las demás aplicaciones, de los demás webinars que hemos presentado. Vamos a comentarlas de nuevo, vamos a resumirlas. Entonces, en la ventana de tickets vamos a encontrar la posibilidad de realizar búsquedas contextuales, por ejemplo, tecleando directamente los códigos en el artículo o a través del nombre. Recordemos que cuando estamos haciendo una búsqueda contextual, por ejemplo, si pongo por aquí bidón, podemos con la combinación de teclas control o flecha derecha aplicar un filtro. Entonces, como vemos aquí, veríamos tanto los artículos que comienzan por la palabra bidón como los que contienen esa palabra en cualquier punto de su descripción. Es el mismo funcionamiento que encontramos en las búsquedas normales. Después tenemos también disponible la búsqueda clásica, en la que podemos, pinchando en las cabeceras, buscar por cualquier campo. Y aquí podemos buscar pues igual bidón y aplicar el filtro con control flecha derecha o las flechitas que tenemos aquí. Con control flecha izquierda
o la flecha que apunta a la izquierda, quitaríamos ese filtro. Esta es la búsqueda clásica, la búsqueda de siempre de SQLTPV. Y nos permite pues, hacer búsquedas, como vemos por aquí, por diferentes criterios, por familia, categoría web. Tenemos diferentes posibilidades para realizar búsquedas. Y el último tipo de búsqueda que tenemos aquí sería la búsqueda simplificada. La búsqueda simplificada la vamos a activar en el martillo, en el apartado de opciones, y aquí localizamos la opción. Vamos a ver dónde la tenemos. La opción de búsqueda de artículos simplificada. Un momentito. Aquí estaría. La habíamos pasado. Y la diferencia principal con esa búsqueda es que la ventana de búsqueda es un poquito diferente. Ya no tenemos las solapas de arriba para buscar por diferentes criterios. Y aquí si pongo, por ejemplo, bidón, ya se me busca automáticamente tanto al comienzo como dentro. En estas búsquedas tenemos también la posibilidad con este desplegable de decirle en qué campos buscar. Podemos buscar dentro de los códigos de artículo, nombres o dentro de la descripción. Incluso por los tres campos a la vez, de forma que si yo pongo aquí pues 001, me localiza los artículos que lo tienen, en este caso, lo encuentran en el código. Si busco, por ejemplo, 24, me lo localiza en estos códigos y en estos nombres. Buscaría en todos esos campos. En estas búsquedas, tanto en la normal como en la simplificada, tenemos la posibilidad también de, en este caso, mostrar la descripción, si queremos verla, y a través del martillito poder añadir o quitar columnas. Pero teniendo en cuenta siempre en la simplificada que vamos a poder buscar únicamente por estas tres: código, nombre y descripción. Cuando estamos trabajando en la aplicación, hay una combinación de teclas estándar, que sería en este caso F3, que nos permite lanzar la búsqueda. Aquí se abre la simplificada. Si en el martillito, en la configuración de la pantalla de tickets, en el apartado de opciones, modifico y le digo que quiero utilizar la búsqueda normal, pulsando la tecla de búsqueda, que en mi caso es F3, me salta esta otra ventana. En la configuración de las teclas tenemos la posibilidad de indicar cuál es la tecla que utilizamos para búsquedas. Un momentito, aquí estaría, que tengo F3, efectivamente, y también podemos indicar qué tecla usamos para la búsqueda alternativa. Yo tengo F3 y F4. De forma que si pulso F3, utilizará la búsqueda normal porque en esta pantalla tenemos configurada esa búsqueda. Hemos activado, recordemos ahora, el check de simplificada. Y si pulso F4, me salta la otra búsqueda, la alternativa. Si tuviera puesta como por defecto la simplificada, entonces F3 lanzaría la simplificada y F4 la búsqueda normal. Y por último, tenemos la posibilidad también en el martillo, en el apartado de opciones. Vamos a dejar la búsqueda normal, que ya la teníamos. Bajamos un poquito. Tenemos una opción que es relativamente moderna, que es la selección múltiple. La selección múltiple lo que nos va a permitir es, en la ventana de búsqueda, poder marcar varios artículos a la vez. Entonces, con esa opción, en lugar de ir uno a uno, podríamos marcar una serie de artículos juntos. Continuamos, vamos a repasar la parte de cobros y vamos a hacer para ello un ticket nuevo. Vamos a coger un vendedor, un artículo cualquiera y vamos a cobrar. Me aparece esta ventana. Esto es distinto quizás si estamos acostumbrados a utilizar el botón de cobro en una factura con clientes que tienen a lo mejor formas de pago, pues transferencia, recibos. En esos casos esta ventana no aparece, pero aquí sí aparece. ¿Por qué ocurre esto? Esta ventana nos aparece por la configuración que tenemos de la estación. Vamos a ver cómo hemos conseguido esto. Lo primero que vamos a comprobar, que vamos a ver aquí, es en el martillo tenemos indicada la forma de pago 1. Entonces todos los tickets tendrán esta forma de pago. Suele ser habitual tener una ya predefinida, como en este caso, porque habitualmente los tickets se cobrarán pues, en
efectivo, tarjeta, incluso Bizum hoy en día. Entonces, queremos que la aplicación nos muestre esa ventana. Pero solo con esto no va a aparecer esa ventana. Esta forma de pago, si nos vamos a la configuración de formas de pago, sería esta. Es una forma de pago que la tengo como tipo efectivo contra una cuenta, pero tiene la particularidad de que la tenemos configurada con el solicitar entregado. El solicitar entregado es el que provoca que aparezca esa ventana que veíamos. Esa ventana permitiéndonos seleccionar, pues en mi caso, entre efectivo, tarjeta y Visa. Si la tuviera configurada como preguntar sí o no, el comportamiento sería diferente. Preguntaría si dar por cobrado o no y dejaría como cobrado en efectivo, sin más. Sí, lo daría por cobrado sin hacer preguntas y no dejaría el ticket pendiente de cobro. En una configuración típica de TPV, la forma de pago que utilicemos será normalmente solicitar entregado. Y luego, por otro lado, hemos de configurar la estación. La estación es lo que nos permite vincular las formas de pago con las cuentas. La podemos imaginar pues, como un punto de cobro en nuestra tienda. Es decir, un ordenador que tenemos donde hay una pistola, hay un cajón, hay una impresora y tenemos a lo mejor un datáfono. Entonces, lo que hacemos es darle un código y un nombre. Y aquí debajo vamos a vincular los tipos de forma de pago con las cuentas. Por ejemplo, si pudiéramos cobrar en transferencia, le añadiríamos transferencia y la cuenta contra la que entrarían esas transferencias. En este caso vamos a dejar las dos que teníamos. Los vales tienen un comportamiento especial, ¿vale? Porque hemos de marcarlos con el botón de vale. Hemos de indicar cuál de estas formas de pago es el vale. Entonces, de esa manera se nos pone de color amarillo. Con la estación configurada, bueno, antes de seguir, los tipos de formas de pago los vamos a encontrar aquí. Aquí los tendríamos. En este caso, pues nos fijamos en efectivo y tarjeta Visa. Y lo último que hemos de tener en cuenta es recordar que en la configuración del formato de edición de tickets, la estación tendremos que también tenerla fijada. Vale. Entonces, combinando todo esto, lo que conseguimos es ese efecto buscado. Cuando realizamos el cobro de nuestro ticket, la aplicación ya me pregunta cómo queremos cobrar, si efectivo, tarjeta o vale. En la aplicación vamos a poder indicar que se cobra completamente en una forma de pago o en otra forma de pago, o podríamos incluso cobrar pues, parte en efectivo y el resto en Visa. Aceptando, ya nos generaría ese ticket. En cuanto a cobros, vamos a hacer otro más. Creamos un ticket nuevo, cobramos. Hemos de tener en cuenta también que, por ejemplo, aquí en efectivo yo le puedo decir que el cliente me entrega 20 euros y la aplicación ya me va a calcular el entregado y el cambio. Aquí tendremos de nuevo nuestro ticket. Esos datos, además, como vemos aquí, se pueden imprimir en el formato. Y esa información también la podemos mantener aquí en pantalla. Estos campos de entregado y cambio, si vamos al martillo, no los vamos a encontrar aquí. Hemos de ir al apartado de opciones y si buscamos en las opciones que tenemos por aquí, vamos a localizarla, aquí está de primera, vemos que podemos activar la opción de mostrar entregado y cambio. Entonces, de esa manera lo veríamos en pantalla. No serían campos en el formato de edición. Hay un tipo de cobros, que serían los cobros por vales, el trabajo con vales, pero esto lo vamos a comentar un poquito más adelante. En la pantalla de tickets, otra de las cosas específicas que podemos hacer es dejarlos en espera. Podemos comenzar la venta de cualquier artículo, podemos dejar el ticket en espera con este botón y la aplicación ya me permite comenzar a hacer un nuevo ticket. Podemos cobrarlo, podríamos seguir haciendo otro ticket más y cuando queramos recuperar el otro, vamos a verlos. Y me aparecerá la lista de tickets en espera, cogemos el que nos interese, le damos a OK, le damos a continuar. Y cuando queramos recuperar el otro, vamos a verlos y me aparecerá la lista de tickets en espera. Cogemos el que nos interese, le damos a OK. Le damos a continuar. Y cuando queramos recuperar el otro, vamos a verlos y me aparecerá la lista de tickets en espera, cogemos el que nos interese,
y ya llegaríamos al ticket que habíamos creado anteriormente. Un momentito. Llegaríamos al ticket que habíamos creado anteriormente. Otra característica especial que tenemos en tickets, esa no la encontraremos en el resto de documentos, es la posibilidad de convertir los tickets en facturas o en albaranes. La opción de albaranes solo estará disponible si tenemos la aplicación SQL Pyme, que es la que dispone de albaranes. En caso de que tengamos SQL TPV, tendremos únicamente la opción de convertir en factura. ¿Cómo funciona? Bueno, pues simplemente comenzamos la venta como un ticket normal. Podríamos incluso cobrarla ahora o podremos cobrarlo luego. Vamos a hacerlo en Visa. Incluso podríamos llegar a emitir el ticket. Pero si necesitamos una factura a partir de ese ticket, lo que vamos a hacer es darle al botón convertir en factura. Podríamos modificar aquí el cliente. Podemos asignarle, pues, por ejemplo, ya un cliente con nombre, cliente identificado. Y al aceptar, vemos que ya nos emite nuestra factura y el ticket pierde sus líneas, se queda únicamente con el texto pues, que se ha transferido a una factura tal, sin importes, para que no afecten ni a cálculos de IVA, ni a nivel contable, ni a estadísticas. Y tendremos una factura con un número correlativo, el de la serie que estemos utilizando. El número del ticket era 1, era el 21 en este caso. El número de factura pues será, como decía, el que le toque. Una vez convertido el ticket en factura, la factura sería esta de aquí. Hemos de tener en cuenta que no debemos hacer esto. Vale, si eliminamos la factura, vamos a perder esas líneas. Perdemos la factura y el ticket, como vemos aquí, sigue con la línea que tenía. No va a volver para atrás. Es un tema con el que hemos de tener pues, cierto cuidado para evitar pérdida de datos. Se pueden tanto convertir tickets que se hayan hecho al momento como tickets anteriores. Yo puedo coger cualquier ticket del pasado y convertirlo en factura. Siempre que hablo en factura me refiero a factura o albarán. Y aquí tendremos la factura y al ticket le ocurre exactamente lo mismo. Se queda sin líneas y únicamente con este texto. En albaranes el funcionamiento es el mismo. Y hemos de tener en cuenta que si el ticket estuviera cobrado, el albarán va a tener una entrega a cuenta por el total del albarán para que se mantenga pues, ese cobro que teníamos. A nivel de, si tenemos la aplicación de contabilidad, sí que hemos de tener en cuenta, porque esto lo vamos a poder hacer libremente, si hemos ya traspasado unos tickets a contabilidad, hemos de tener en cuenta de que no deberíamos pasarlos luego a factura, porque lo que conseguiríamos sería tener dos asientos de una misma operación. Si cerramos esta ventana, para no tener tantas cosas abiertas, vemos que en ventas tenemos también un proceso de conversión masiva a factura. Se pueden hacer conversiones masivas tanto de tickets como de albaranes o a facturas. El proceso es el mismo en los dos casos. Esto me puede servir, pues, por ejemplo, para convertir a fin de mes una serie de tickets a factura, o hacerlo a lo mejor diariamente. Hay personas que al final del día prefieren generar una única factura con todos los tickets. Es algo que normalmente no recomendaremos porque de esa manera perdemos el ticket original, pero se podría hacer. Un momentito, por favor. Entonces, este proceso es muy sencillo. Vamos a poder indicar la fecha de la factura que queremos que tenga, la serie que queremos que tenga esa factura y podríamos indicar el número de la factura. El número de la factura normalmente lo dejaremos en blanco, porque de esa manera la aplicación le asignará a la factura o facturas generadas los números que les toquen según el contador de la serie que seleccionemos. La factura la podríamos hacer a un cliente concreto, aunque yo en este caso no se lo voy a poner para que se respeten los clientes de los tickets. Tenemos aquí un filtro, podemos seleccionar ciertos tickets, podemos también aplicar filtro por adicionales. En mi caso no lo pondremos,
Lo dejaremos vacío para que coja todos los tickets. Y aquí podemos indicarle que agrupe. Podemos agrupar en base a la dirección del ticket o al vendedor del ticket o incluso en base a ciertos datos adicionales. Si nos vamos a la lista de tickets, vemos que me aparecen pues todos desde el principio de los tiempos. Y entonces aquí lo que podemos hacer, al igual que ocurre en los procesos de facturación, es quitar y poner tickets. Para que no tarde demasiado el proceso, vamos a seleccionar, por ejemplo, pues los 3 primeros, los 4 primeros. Y esto vamos a ver ahora que me genera 3 facturas. Las 2 primeras son del mismo cliente, el cliente varios. Una está formada por 2 tickets y otra está formada por 1. Si vamos a la número 17, veremos que está con forma de pago contado. Y si vamos a 18, veremos que tiene forma de pago a 90 días. ¿Cómo es posible que un ticket tenga una forma de pago como letra 90 días? Bueno, cuando realizamos el ticket, podemos seleccionar un cliente. Normalmente trabajamos con un cliente TPV, pero a lo mejor seleccionamos un cliente pues, que se llama Juan Blanco. En este caso, fijémonos lo que ocurre con la forma de pago. Me aparece la número 11, letra 45 días. ¿Por qué? Porque es la forma de pago que tiene ese cliente. Cuando hagamos un ticket a nombre de un cliente, hemos de tenerlo en cuenta. Porque en este caso, si yo continúo con el ticket, realizo la venta, si lo omito o lo grabo directamente sin darle a cobrar, la aplicación no me pregunta si lo quiero cobrar o no. Este ticket quedaría pendiente de cobro. Si nos vamos en herramientas a la opción de editar vencimientos, vemos que me ha generado un vencimiento a 45 días de tipo domiciliación que está sin cobrar. Es decir, los tickets en este sentido funcionan igual que cualquier otro documento. Se puede hacer un ticket para girarlo luego por banco a través de una remesa bancaria. Se podría hacer perfectamente si disponemos de PYME, que es quien tiene la disponibilidad de remesas. Entonces, la aplicación cuando pasamos a factura, como hemos podido ver aquí, agrupa por cliente, pero también tendrá en cuenta otras cosas como puede ser pues, la forma de pago. El proceso de conversión a albaranes funcionaría de la misma manera. Lo que pasa es que en vez de obtener facturas, obtendríamos albaranes. En este proceso podríamos haber marcado este check para hacer un envío de todas esas facturas por mail a los clientes, o incluso podríamos decirle con este check que no agrupe. Es decir, por cada ticket genere una factura, independientemente de los clientes o formas de pago. Si continuamos, tenemos también otra opción interesante en la pantalla de tickets. Si bajamos aquí un poquito, que es la de enviar correo, esta que tenemos aquí. ¿Cómo funciona? Si yo le doy al botón, vemos que me aparece un mensaje de correo con un texto, ya me adjunta el documento en PDF y en este caso solo me queda introducir aquí una dirección de email. Vamos a cancelar el envío y vamos a ver por qué ocurre esto. Antes de nada vamos a hacer un ticket con líneas. Vamos a añadirle 3 cosas, lo vamos a cobrar y lo emitimos. Antes de ver cómo funciona ese botón, hemos de comentar un detalle. En la pantalla de vista previa de tickets podemos acceder a las mismas opciones que tenemos en cualquier otro documento. Entonces, si yo quisiera enviar el ticket desde aquí, puedo pulsar aquí, me aparece una ventana que seguramente no sea familiar. Si el ticket fuera de un cliente identificado, tendría aquí ya la posibilidad de seleccionar el email y si no, simplemente la cierro, se me genera el mensaje y aquí tendríamos que meterle el destinatario, el asunto y el texto que queramos. Si no, podremos seleccionar aquí una plantilla. Pero normalmente
en mostrador, en una tienda, no solemos tener activada la vista previa. Se suele tener configurada la aplicación para que el ticket se envíe directamente a la impresora. Luego comentaremos una serie de opciones en la configuración de la pantalla de tickets para conseguir esto. Entonces, la opción más cómoda es este botón. Este botón es un botón estándar de las pantallas de documentos. Todas las pantallas de documentos lo tienen y en todas se configuraría igual, no solo en tickets, que es en la que lo vamos a comentar. Para configurar este botón, lo primero que vamos a hacer es, en el apartado de comunicaciones, tener configurada una plantilla para el envío de nuestros tickets. Esta plantilla lleva un código y un identificador interno. Tendrá ya un asunto predeterminado, el que queramos que le llegue al cliente en el email. Y luego el texto del correo, donde podemos incluso insertar imágenes. Este editor es un editor sencillo, donde vamos a poder cambiar alineaciones, el tipo de letra, tamaño, los colores. Podremos también cambiar el formato, pues negrillas, cursivas, subrayados, lo que comentábamos, ¿no? Insertar imágenes, hipervínculos. Tenemos el corrector ortográfico y desde aquí, si creamos una plantilla en un editor HTML externo o incluso tecleamos el HTML a mano, podríamos importar esa plantilla sin necesidad de usar este editor. Pero en este editor tenemos una particularidad. Yo estoy utilizando aquí en estas tres líneas variables. Estas variables las vemos aquí a la derecha. Estas son de las que disponemos. Y vamos a ver que hay más variables de las que podemos utilizar en documentos. ¿Por qué? Porque las plantillas se pueden usar en más sitios. Por ejemplo, se pueden utilizar como en los envíos de correo desde contactos de agenda. Entonces, habrá variables para un tipo de envío y variables para otro tipo de envío. En este caso usaremos las que se llaman documento algo. Vale, hay varias, nos permiten acceder a información del cliente, información del documento. Y ya con esto, una vez que tenemos nuestra plantilla definida, lo que vamos a poder hacer es, en esta misma opción, irnos a formatos de envío y lo que haremos es vincular la plantilla y darle un nombre. Este nombre es libre y aquí podríamos añadir varias. Vale, para que al dar al botón de enviar correo pues nos permita elegir el tipo de plantilla que queremos usar en ese caso. Si volvemos a la ventana de tickets, pues vemos que esa configuración lo que provoca, o sea, hacer un ticket con alguna línea más, esa configuración lo que provoca es lo que vimos antes. Se genera nuestro mensaje y únicamente, aquí vemos que ya sustituye las variables por los valores, y únicamente faltaría introducir aquí el destinatario. ¿Qué ocurre si es un ticket identificado? Por ejemplo, hacemos un ticket a nuestro cliente Juan Blanco. Bueno, pues en este caso, vamos a hacer el cobro igual. En este caso, como Juan Blanco tiene o debería tener dirección de email, efectivamente la tiene en la ficha, pues ya la coge de ahí, ya la rellena automáticamente. El proceso por lo demás sería el mismo. Recordemos que esto lo podemos usar no solo en tickets, lo podemos configurar también pues, en las ventanas de presupuestos, pedidos, albaranes, facturas. Vemos que tenemos ese mismo botón aquí a la derecha. Para hacer estos envíos, también es interesante recordar que hemos de tener configurada al menos aquí una cuenta de correo, al menos para envíos. Y esta configuración en principio no tiene demasiada complicación, es la misma que podríamos encontrar en un cliente de correo como puede ser Outlook, Thunderbird o similar. Bien, continuando con las opciones específicas que vamos a encontrar en tickets, vamos a encontrar aquí a la derecha la posibilidad de hacer X y arqueos de caja. El X de caja lo que nos muestra es un estado de la caja en ese momento, cómo vamos, cuánto llevamos en efectivo o en Visa, con cuánto empezamos, cuál es el saldo inicial y el total. En este caso, como no tenemos saldo inicial, pues el cobrado va a coincidir con el total. Y este X de caja se puede imprimir con un formato
que es similar, por no decir prácticamente igual, que el de los arqueos de caja. Pero no estamos cerrando caja, simplemente estamos viendo el estado de la caja. Para hacer el cierre, vamos a utilizar la opción de arqueo de caja. Lo primero que vamos a ver aquí es que podemos seleccionar el tipo de arqueo, la fecha y la hora. El tipo de arqueo, si es por estación, me cogerá las formas de pago que están vinculadas a la estación. Recordemos la opción de definición de estaciones de trabajo aquí que comentamos antes. Entonces me aparecerán estas formas de pago y los importes teóricos, diferencias y la posibilidad de introducir los importes reales que tenemos. Si en vez de estación selecciono por cuenta, la aplicación me permite elegir una cuenta y entonces haremos el arqueo pues, de esa cuenta, a través de esa cuenta. En este caso vemos que me aparecen operaciones en Visa, Mastercard y efectivo que están relacionadas con esa cuenta. Normalmente en una tienda en la que hacemos cobros, una tienda con la actividad normal, pues no sé, de ropa o de cualquier de bicicletas, como en este caso, normalmente el arqueo que haremos será por estación. Bien, lo que es la fecha y la hora, lo que nos indican es hasta cuándo hacer el arqueo. ¿Qué significa esto? Los arqueos en TPV se hacen desde el último arqueo hasta la fecha y hora que indiquemos aquí. Es decir, si yo hice el último arqueo ayer a las 8 de la noche, por ejemplo, y hago el arqueo pues con la fecha del 26 a las 16:38, lo que cogerá la aplicación es todos los movimientos que se hayan realizado desde ayer, bueno, sí, desde ayer a las 8, es decir, posteriores de ayer a las 8 hasta hoy a esta hora. Esta fecha y hora se pueden manipular. ¿En qué casos querríamos manipularlas? A veces tenemos que repetir arqueos. Luego veremos que los podemos borrar. Entonces, si yo borro un arqueo y lo quiero repetir, tengo que modificar esta fecha y hora. Si, por ejemplo, quiero hacer un arqueo de ayer otra vez, lo borro y aquí le puedo poner pues, la fecha de ayer y, por ejemplo, pues las 20:00. De esta manera me cogerá los movimientos de ayer hasta esta hora, desde el último arqueo que se hiciera hasta ese momento. Otra cosa que en la que nos podemos fijar aquí es que la estación aparece seleccionada y en gris. Yo no la puedo cambiar. Bien, ¿por qué ocurre esto? Vamos a ver que desde cartera yo también puedo acceder a la opción de arqueos. Es la misma ventana, básicamente, pero aquí sí puedo seleccionar la estación. Y sin embargo aquí no, y ya me aparece rellenada. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque cuando usamos la opción desde dentro de la propia ventana de tickets, la aplicación me carga la estación del ticket en el que estoy situado. Normalmente, pero no siempre, en una configuración habitual de TPV, en un puesto para un usuario, tenemos ya configurada en esta pantalla una estación determinada y probablemente un filtro de esa estación. Entonces el usuario pues, podrá acceder a sus tickets y solamente verá sus tickets, por tanto este botón cuando lo pulse le aparecerá su estación, porque no podrá moverse por tickets de otras estaciones. Pero hemos de tener en cuenta un pequeño detalle. Si el usuario puede ver tickets de diferentes estaciones y por el motivo que sea en ese momento está situado en un ticket de otra estación, la estación que aparecerá aquí será esa otra, no será la suya. Y finalmente abajo tenemos la posibilidad de filtrar ciertas cuentas o ciertas formas de pago. Generalmente dejaremos todas las cuentas y formas de pago y ya tenemos aquí la pantalla para hacer nuestro arqueo. ¿Cómo lo haremos? Pues simplemente hemos de introducir aquí los importes. El efectivo lo podemos meter como importe total o desglosando los billetes y monedas que hay en el cajón. La Visa normalmente la vamos a introducir como importe directo. De hecho, no tenemos la opción de introducir billetes y monedas, obviamente. Y la aplicación Silai me da una diferencia. Podemos establecer un remanente, que es el cambio que dejamos para el día siguiente en caja, y el retirado se va a trasladar a la cuenta que indiquemos aquí, que ya la tengo predeterminada y ahora veremos de dónde sale esto.
Hay un punto importante con el que me he encontrado pues, varias veces hablando con clientes, soporte, que en algunas configuraciones erróneamente aquí se introduce la cuenta de caja, la misma cuenta de caja. Eso no es correcto. La cuenta que vamos a introducir aquí es la cuenta destino del retirado. Lo que va a hacer la aplicación, y ahora lo vamos a ver, es trasladar estos 4.600 euros de la cuenta 1 a la cuenta 2. Entonces, esta cuenta nunca será la misma cuenta de caja, porque si no, pues pasará lo que estamos pensando todos, que él me hará un movimiento de la propia cuenta 1 a la 1, si hago esto. Entonces, en este caso, no estamos haciendo nada, estamos sacando y metiendo el dinero en el mismo sitio. El arqueo se puede imprimir tanto en formato de A4 como en formato de TPV. El de A4 es prácticamente igual al X de caja, el de TPV será con formato de ticket. La aplicación además me puede generar un movimiento para regularizar las diferencias si existen. Confirmamos y tendremos aquí nuestro arqueo. Vemos la misma información que antes, pero en este caso ya en formato de ticket. Si ahora sacamos, por ejemplo, un X de caja, vemos que ya está a 0 y tenemos el inicial, que es el cambio que hemos dejado. En cartera nos vamos a encontrar el mantenimiento de arqueos. Yo aquí puedo venir, eliminar cualquier arqueo, tanto el último como uno pasado. Y se puede volver a emitir. En este caso vemos que me aparece en formato A4. Si queremos eliminar el arqueo, lo borramos desde aquí. Esto nos permite repetir arqueos. Si hemos cometido un error en un arqueo antiguo, no lo vamos a poder modificar. El procedimiento es el que comentaba antes. Eliminemos el arqueo y luego lo repetimos hasta la hora a la que hicimos ese arqueo para que nos coja esos movimientos de ese día. En este apartado nos vamos a encontrar también un martillito con el que vamos a poder cambiar ciertos aspectos de la configuración de los arqueos. Por ejemplo, podemos decirle qué columnas vamos a ver. Un caso típico es cuando queremos que se haga un arqueo a ciegas. Un arqueo a ciegas es un arqueo en el que el usuario no sabe el dinero que hay en caja. El programa no le dice lo que cree que hay, sino que él va a meter el importe que cuenta y lo que deja de cambio. De esa manera, el usuario no puede hacer trampas. Para esos casos, lo que vamos a hacer es quitarle este check para que no se vea el importe real, ¿no? El que nos dice TPV. Quitamos la diferencia y vamos a quitar el retirado. Grabamos el arqueo y si ahora lo volvemos a lanzar desde aquí, vemos que nuestro usuario no tiene información de lo que hay ahí. Volviendo a la configuración, vamos a dejarlos activados. Podemos también indicar si queremos que se traspase o no la diferencia, que haga ese movimiento para regularizar el cambio, la diferencia de escuadre, ¿no? De caja. Luego, si trabajamos con formato TPV, podemos indicar el ancho del ticket y el espacio que queremos dejar por la izquierda para adaptarlo un poco al tamaño de ticket con el que trabajemos. Y luego aquí podemos indicar qué es lo que queremos que aparezca en el informe de arqueo. Se pueden mostrar cobros, pagos, vales, los traspasos entre cuentas, la diferencia, si la hay, las ventas del día, el desglose de billetes y monedas. Podemos indicar que se agrupen los cobros y pagos o los vales, los saldos de resumen a final, que lo teníamos desmarcado. Puede determinar que se use el formato TPV o no, que nos avise si tenemos tickets sin emitir. Esto es muy útil porque en alguna ocasión se puede hacer algún ticket y, por ejemplo, pues en ese momento pues no se cobra o queda en espera. Entonces, de esa manera, al hacer el arqueo, el programa nos avisa si hemos dejado alguno por ahí. Y también vamos a indicar si queremos que se imprima la diferencia en el documento de arqueo. Aquí vamos a establecer la cuenta por defecto que se utilice para los traspasos del efectivo, que luego veremos ese traspaso cómo sale. Aquí es interesante si nos llevamos todos los días
el dinero a un banco determinado, pues ya dejarlo predefinido para que no haya que poner. Y luego hay dos checks abajo. Estos ya son para las opciones de otros pagos y otros cobros que tenemos en la gestión de cobros y pagos, aquí arriba, que es para indicar las cuentas por defecto de, bueno, para otros cobros y otros pagos, ¿no? Las cuentas de grupos 6 y 7. Esta opción no es tanto para el arqueo, sino para esas dos opciones de gestión de cobros y pagos. Si grabamos y volvemos a hacer nuestro arqueo, vamos a volver a coger y poner los importes. Bueno, vemos que nos saca el aviso de tickets sin emitir. Continuamos. Metemos los importes. Metemos las visas. Dejamos un remanente. Nos quedó desactivada la columna del traspaso. Vamos a sacarlo en A4 y vemos que ya al final ya me aparecen los saldos de formas de pago y las diferencias. El traspaso que hemos hecho, que también me queda registrado en el arqueo, si sacamos un extracto, vamos a cerrar estas ventanas, vamos a ver que en caja han salido 4.636 euros correspondientes a ese arqueo. Y en banco vemos que han entrado esos 4.636. Eso es lo que ocurre con el retirado que informamos a la hora de hacer ese arqueo. Y la última particularidad que vamos a comentar en este primer bloque de los tickets es el enlace contable. Para realizar el enlace contable, sabemos que hemos de tener la aplicación de SQL Conta y tenemos que tenerla configurada aquí. Vamos a hacerlo manualmente, aunque lo podríamos hacer de forma automática. Y vamos a coger únicamente movimientos de hoy y vamos a coger cobros de tickets y tickets de venta. Los tickets tienen una particularidad, que es que se pueden contabilizar agrupando. Se pueden agrupar, por ejemplo, por fecha o por serie y número. Vamos a hacerlo por fecha, tanto cobros como tickets. Y esto lo que me generará, si todo va bien, si entramos en la aplicación de SQL Conta, en esta empresa que es la que tenemos vinculada, ya me genera un asiento de los tickets. Aquí estaría. Vemos que hay realmente más de un asiento. ¿Por qué? Bueno, si los tickets están asignados a un cliente determinado, la contabilización se hace contra la cuenta de ese cliente. Entonces vemos que estos tickets van contra la 432 y estos tickets van contra la 433. Con los cobros ocurre algo parecido. Tienen en cuenta también la cuenta contable del cliente, pero también van a tener en cuenta la cuenta contable de banco o de caja. Entonces las operaciones, los cobros contra banco irán contra una 572 y los efectivos irán contra una 570. Esta opción únicamente está disponible con los tickets. Sabemos que con facturas o los cobros normales no se agrupa por defecto. Únicamente es una opción de tickets. Esta y otra opción específica de tickets va a ser también la opción de ticket regalo. Con facturas, por ejemplo, no podríamos generar ticket regalo. Si continuamos, vamos a cerrar esta ventana. Vamos a comentar el tema de tickets regalo, ya que salió ahora. Los tickets regalo son tickets sin importe. Cuando vamos a una tienda y compramos algo para regalar a otra persona, nosotros nos llevamos un ticket valorado con los importes, pero en el paquete que le damos a esa persona, muchas veces le incluimos el ticket regalo, sin los precios para que no sepa lo que nos ha costado lo que le estamos entregando. Lo primero que encontramos es que en la configuración de los formatos de impresión, en el apartado de otros, podemos definir uno o varios formatos de ticket regalo. El editor es exactamente el mismo que el de documentos que utilizamos en el resto. Y la única diferencia es que vamos a definir un formato, pero sin importes. Por lo demás, los campos que vemos son los mismos que nos encontramos en cualquiera de los otros formatos.
Lo más habitual probablemente sea que cojamos nuestro formato estándar de tickets, quitemos los campos de importes, coloquemos lo demás y ya tenemos un formato de ticket regalo. De esta manera, teniéndolo configurado, cuando realizamos una venta vamos a coger 3 objetos, cobramos, emitimos el ticket valorado, que es el que se lleva al cliente, donde salen las 3 líneas, y a continuación, según lo que nos pida nuestro cliente, emitimos el ticket regalo y aquí ya podemos decirle, pues queremos uno con la bolsa. Y aquí estaría, únicamente con esa línea. O le podemos decir también que queremos pues uno con las otras 2 líneas, con las multiherramientas y las gafas. Es decir, podemos ir distribuyéndolo según queramos. Vamos marcando simplemente las diferentes líneas. Entonces, no hemos de preocuparnos cuando comenzamos a hacer la venta de si el cliente va a querer 1, 2 o 3 tickets regalo, porque muchas veces nos compra varias cosas que son para regalar a diferentes personas. Hacemos la venta tranquilamente y al final, según lo que nos vaya comentando, vamos sacando los tickets regalo. Avanzamos pues y vamos a meternos en la parte de vales. Los vales normalmente se utilizan para entregar un documento al cliente cuando le hacemos un abono. Los abonos en TPV los haremos exactamente igual que en las facturas. En el menú herramientas tenemos una opción de generar abono, que estaría aquí abajo. Bien, si no la queremos buscar cada vez y la tenemos que usar a menudo, recordemos que podemos configurar estos menús de la derecha y podemos añadirla aquí. Vamos a generar un abono. Vamos a bajar un poquito, que está casi abajo. Por ejemplo, pues de la primera línea. Tenemos un ticket negativo. Y al cobrarlo ese ticket negativo, yo le podría entregar al cliente el dinero en efectivo, hacerle el abono en Visa, o le puedo entregar un vale. Si elijo vale, la aplicación lo que me genera es un vale, un pequeño documento, por ese importe, que esto es lo que se llevará a nuestro cliente. Este formato lo encontraremos en los formatos de impresión. En el apartado de recibos, aquí estaría, formato de vale. Es también un formato como el resto de formatos de la aplicación. Tiene una serie de campos que podemos utilizar y podría tener cualquier tamaño. Podríamos haberlo incluso generado en tamaño de ticket, cambiando las dimensiones del papel. Cuando ese cliente vuelve y nos compra otra cosa, cobramos, elegimos vale y ahora podríamos o leer ese código de barras del vale con la pistola, teclear el número de vale a mano o con doble clic podemos coger y seleccionarlo. Nos compensará los 9,66 con el vale y el resto pues lo podríamos cobrar la forma de pago que sea. ¿Qué ocurre cuando el importe del vale es superior al de la venta? Vamos a verlo. Vamos a vender esto mismo, lo cobramos. Vamos a volver a generar el abono de este ticket. Cobramos y le entregamos un vale. Aquí estaría. En este caso tenemos un vale de 41,26. Vuelve este cliente y nos hace una compra pues, de cualquier otro producto, por ejemplo este bidón que es más barato. Cobramos y seleccionamos vale. En este caso elegimos el vale de 41 euros. Bien, en este caso es superior, así que ya no tenemos que elegir ni Visa ni efectivo. Al aceptar, la aplicación me pregunta qué queremos hacer. Tenemos 3 opciones. Generar un nuevo vale por la diferencia. Será un vale pues, de 26,26 euros.
no hacer nada o devolverle el importe en efectivo al cliente. Si le decimos que sí, que es lo que nos interesa en este caso, la aplicación ya me genera un vale, que es el que se lleva el cliente, y nosotros nos quedaremos con el de 41 euros. Todos estos vales se van a quedar registrados en el mantenimiento de vales que tenemos en ventas, vales. Aquí vemos los vales que se han emitido, tenemos 4, y los que se han canjeado, que lo sabremos porque tienen documento de destino. Vamos a ver un pequeño detalle. Si yo hago un ticket, vemos que tenemos 3 vales, pero si yo hago un ticket y selecciono cobro por vale, solo me aparecen 2 que son los que están sin canjear. Los vales ya canjeados ya están controlados por la aplicación, de forma que si un cliente nos trae un vale la primera vez lo permite canjear, pero las veces siguientes que pueda venir con el mismo vale, pues si ha hecho una copia, por ejemplo, el programa ya directamente no lo va a dejar entrar porque no nos lo permite ni siquiera seleccionar. Se pueden reimprimir vales. Los vales se pueden reimprimir, pues desde la propia ventana de tickets tenemos una opción que la tenemos aquí de remitir el vale, o bien desde la ventana de mantenimiento de vales podríamos imprimir cualquier vale de nuevo. Y desde aquí también podemos crear vales manuales. Los vales siempre han de estar vinculados a un ticket, pero yo puedo coger un ticket, el que sea, este mismo que es de 105 euros, y puedo generar un vale del importe que yo quiera. Es decir, el vale no tiene por qué coincidir con el total del documento y lo podemos crear de esta manera en cualquier momento. Incluso, como hemos hecho aquí, no sé si se ha visto, este ticket era de 115 euros en positivo. Es decir, el hacerlo de forma manual nos permite generar vales a partir de un ticket positivo. ¿Por qué querríamos hacer esto? Hay una necesidad que surge en ocasiones, que es la de utilizar lo que se llama comúnmente tarjeta regalo. Una tarjeta regalo es una tarjeta que un cliente nos compra, que tiene un saldo determinado, y eso se lo da a alguien, se lo regala a alguien, y ese alguien, esa persona, el destinatario, puede venir a nuestra tienda con la tarjeta y las compras que haga se las va descontando del saldo de la tarjeta. Entonces, una forma de plantear esto, sin necesidad de desarrollos, es hacer la venta al cliente del concepto de tarjeta regalo por el importe que sea, y luego, manualmente desde aquí, crear un vale que le imprimimos y es lo que le damos para que sea lo que le entregue el destinatario del regalo. Y vamos a continuar con los formatos de edición. No vamos a repasar la configuración completa de formatos de edición, obviamente, porque es un tema que ya se trató en los anteriores webinars y además en varias ocasiones, pero sí me gustaría comentar una serie de opciones específicas que nos pueden interesar para trabajar con la pantalla de tickets. Vamos a verlas brevemente. En primer lugar, vamos a tener a nivel de campos la posibilidad de modificar campos de cabecera, líneas o pie. Todo esto es un poco lo que ya conocemos. Podemos indicar qué campos se dejan visibles o no, cuáles son visibles pero no se pueden escribir, la parada, es decir, donde va saltando el teclado cuando vamos haciendo intro, y la opción de solicitar al añadir. Esto lo que hace es que cuando creamos un nuevo documento nos pedirá ese valor. En este caso, pues vemos que me pide el almacén. Podemos establecer unos anchos y los valores predeterminados, así como scripts. Más o menos las opciones veremos que son parecidas a nivel de líneas y a nivel de pie. Tenemos también un apartado de permisos, que también la mayoría hablan por sí mismos, pues sí el usuario puede añadir documentos, eliminar, modificar, duplicar tickets, crear desde aquí series nuevas de documentos. Aquí también se puede indicar si queremos que solamente el usuario pueda añadir líneas, pero que por ejemplo no pueda eliminarlas. La selección múltiple de artículos que comentábamos al principio. Y luego se puede bloquear el acceso al formato de edición o su modificación. Esto es interesante porque si quitamos permisos a un usuario y le quitamos la posibilidad de ver ciertos campos, lo que no queremos es que acceda a esta pantalla para activarlos de nuevo.
También podemos evitar que puedan acceder desde la pantalla de tickets a la modificación del formato de impresión o seleccionar otro. Además, podemos dejar que se vean o no los costes y beneficios y se puede permitir que se abra el cajón aunque no añadamos un nuevo documento. Tenemos también una opción de filtros. Los filtros, recordemos que los sencillos, en la primera casilla, que son los que usaremos en la mayoría de ocasiones, utilizan la sintaxis de SQL. Por tanto, si yo quiero que se vean los documentos solo de la serie T1, pondríamos un filtro similar a este. En el apartado de opciones, sin embargo, aquí nos vamos a encontrar una serie de cosas que son bastante importantes e interesantes. En primer lugar, a nivel estético. En muchas ocasiones nos puede interesar el teclado y la botonera, pero en otras no. Tenemos un apartado que sería, en aspecto, dispone de opciones para quitar teclado o botonera. Podemos quitar uno o el otro. En el apartado del aspecto, también encontraremos la posibilidad de ver la cabecera pequeña o no. Esta sería la cabecera pequeña y, si no, aparecería la normal, con los campos directamente accesibles desde aquí. Vamos a dejar la cabecera pequeña como estaba. Si tenemos la cabecera pequeña, recordemos que como no podemos acceder a los campos desde aquí, cuando estamos en un ticket, tenemos que con el botón editar mostrar esta ventana y desde aquí ya podemos modificar los campos que tengamos permiso para ver. Desde aquí vamos a poder hacer también que los nombres salgan en cabecera pequeña. En este caso vemos que me sale almacén y el nombre del almacén. Si no los mostramos, solo aparecen los códigos. Y luego aquí también vamos a poder mostrar el modo táctil o no. Vamos a ver la diferencia muy claramente, por ejemplo, en esta pantalla. Vemos que al tener activado el modo táctil, podemos mostrar u ocultar ese teclado. O, por ejemplo, si me voy a herramientas, me aparecen los botones todos seguidos y me voy moviendo por aquí. Sin embargo, sin el modo táctil, la aplicación cambia el funcionamiento de herramientas, ya es un desplegable, y en las ventanas, búsqueda, arqueo, ya no tengo la opción de teclado. Tenemos también aquí la posibilidad de poner la ventana en pantalla completa, que ocupe toda la pantalla, de forma que el menú queda por detrás escondido. Y luego tenemos, que estaría por aquí abajo, la opción de utilizar la selección táctil de agente. Vamos a quitar la cabecera pequeña y vamos a ver qué ocurre. No me aparece la ventana de selección de agente. La ventana de selección táctil de agente la podemos utilizar con cabecera pequeña y además aquí en cabecera el agente, el campo de agente que estaría por aquí abajo, tiene que tener en solicitar añadir sí o sí vacío. Entonces, de esta manera es cuando me aparecerá la ventana de selección de agente con unos nombres o con las fotos de cada uno de nuestros vendedores. Esas son quizás las opciones más importantes, pero recordemos también que a la derecha podemos personalizar el menú, dejar de cada usuario las opciones que vaya a utilizar en caja, que las tenga más accesibles. Y si estamos acostumbrados a trabajar con teclado, estas opciones también se pueden lanzar definiendo atajos. Con respecto a los atajos, hay un pequeño detalle que nos encontramos, quizás está un poco escondido, en la ventana de cobros. Aquí, hasta este momento, yo he ido pinchando efectivo, tarjeta o vale. Pero si trabajamos con teclado, sabemos que podemos modificar las combinaciones de teclas predeterminadas de la aplicación. Podemos definir atajos para las opciones del menú, pero también podemos configurar teclas para las formas de pago. En la configuración de teclas tenemos una última sección que es tipos de formas de pago
Y aquí podemos vincular pues, el efectivo con una tecla, la Visa con otra tecla, el vale con otra tecla. A continuación, comentamos alguna particularidad de los formatos de impresión. Los formatos de impresión que vamos a utilizar en TPV van a ser principalmente 3. Tendremos el de tickets, tendremos el vale y tendremos también los tickets regalos. Son los 3 principales. En el caso de tickets y tickets regalo, el editor es el mismo que el de un documento normal. Toda esta parte ya la hemos comentado ampliamente en su momento, pero me gustaría recordar esta opción de aquí, mostrar desglose. Los tickets no tienen una longitud definida, sí tienen un ancho. Este ticket, por ejemplo, está definido con un ancho de 10,5 centímetros, pero no tienen un alto predefinido. El ticket ha de crecer según la cantidad de las líneas que tengamos. Entonces, para ello hemos de añadir este parámetro, mostrar desglose. Es un campo que hay aquí a la derecha y únicamente cuando estamos definiendo el formato lo hemos de coger y arrastrar y colocarlo donde queramos. Ese campo no se va a ver. Es un parámetro, un modificador, y lo que hará será pues, hacer que crezca. ¿Qué es lo que va a crecer? Las líneas de detalle. Y las líneas de detalle son las que comienzan por la palabra artículo. Artículo cantidad, artículo precio, artículo fórmula. Es quizás la única particularidad que nos vamos a encontrar con los tickets. Un poco en relación a esto, hay otro formato especial, ¿vale? Que es el formato de TPV, que también lo comentamos en su momento. No está de más quizás repasarlo hoy. El formato de TPV lo que nos permite es cambiar unas configuraciones especiales. Voy a abrir, vamos a localizar, creo que tengo por aquí uno que tiene algún código. Vale, esta sería una configuración pues, para algún escenario. Entonces, por un lado, podemos modificar la impresora, si cogemos la predeterminada u otra. Desde aquí podemos indicar, si tenemos cajón, el puerto. A día de hoy, habitualmente, el puerto del cajón es el de la impresora, porque el cajón está conectado con un cable a la propia impresora. Pero en algún caso podríamos tener un puerto pues, que vaya quizás conectado a un puerto serie. Bueno, pues aquí lo indicaríamos. Si tenemos visor, hemos de indicar aquí en qué puerto de comunicaciones está conectado. Suele ser por puerto COM. Y además podemos especificar aquí los parámetros del puerto, ¿vale? Velocidad, el tamaño de bytes, la paridad y los bits de parada. Podemos también configurar los códigos de apertura de cajón. No son siempre los mismos, es decir, estos códigos que tengo aquí, quizás en otras impresoras no vayan a funcionar. Tendríamos que localizar, la forma más segura de saber cuáles utilizar es localizar en el manual de la impresora cuáles son compatibles. También podemos configurar los códigos de corte para que el programa le envíe el corte después de imprimirse el ticket. Y luego tenemos aquí una serie de parámetros para los visores, lo que son retardos, número de líneas y columnas. Estos dos son muy importantes porque pueden ser que tengamos un visor a 2 líneas o a una. Y también el número de columnas de caracteres por línea. Podemos especificar una serie de códigos para el visor y luego en caso de que trabajemos con visor, a través de estas fórmulas podemos indicar qué textos salen. Por ejemplo, normal, en reposo, sin hacer nada. Saldría el nombre de empresa y la fecha de hoy. Cuando abrimos un nuevo ticket que aparecería esto. Al introducir los artículos podemos introducir esta información que vemos por aquí, que salga el artículo, cantidades, importe. Al grabar el ticket que salga el total y al imprimir el ticket que aparezca el cambio. Estas configuraciones serán específicas de nuestro hardware. Puede ser que, según el modelo de impresora, de visor que tengamos, pues habrá que utilizar unos códigos u otros o la conexión en un puerto o en otro. Es un formato de configuración de hardware, pero lo encontraremos en la configuración de formatos de impresión, apartado otros, o si estamos dentro de la propia pantalla de tickets, si pulsamos con el botón derecho en cualquier zona gris, tenemos la posibilidad de configurar desde aquí, además de la pantalla y
Y el formato de impresión, configurar también el TPV. En los tickets se suele utilizar a menudo la botonera. Aunque vamos a hablar de ella en tickets, yo puedo activar la botonera en facturas, en pedidos, presupuestos, incluso en documentos de compras. La opción la tenemos disponible en cualquier documento de la aplicación. De hecho, las opciones que comentamos como específicas de tickets no son específicas de tickets, sino que son habituales de tickets, si somos más realistas. Porque la misma configuración que tengo en esta pantalla de tickets la podría tener, por ejemplo, pues en una pantalla de pedidos de venta. La botonera se utiliza para tener una serie de artículos accesibles aquí. Un segundo, por favor. Esta necesita coger un poquito de agua. El primer detalle que hemos de tener en cuenta es que en la botonera normalmente se van a cargar las fotos del producto y las fotos del producto pueden tener un tamaño elevado. Ocurre que cuando entramos en la pantalla de tickets, la aplicación precarga la botonera, carga entera, entonces carga todas las fotos de todos los artículos de esa botonera. Si mi base de datos tengo 100.000 artículos con sus 100.000 fotos y he hecho una botonera con los 100.000 artículos, me voy a encontrar con que cuando entro en la pantalla de tickets va a tardar mucho tiempo en responder, porque tiene que cargar todas esas fotografías. Entonces, hemos de tener cuidado con eso. Además de que buscar pues, entre 10.000, aunque sean 10.000 artículos o 5.000 en la botonera, pues puede ser un poquito farragoso. Configuraremos la botonera con el botón derecho, configurar botonera, y esta ya la tengo hecha. Vamos a ver un poco las opciones principales. En primer lugar, las botoneras están formadas por grupos y artículos. En los grupos podemos tener subgrupos. Este grupo de bicis, por ejemplo, lo vemos así. El grupo lo tengo en pestañas y los subgrupos me aparecerán con botones, vemos, dentro de cada pestaña. Vamos a elegir la opción que no era. Lo primero que podemos modificar es el comportamiento de las pestañas. Podemos decirle si queremos que sean tabuladores o no. Si no son tabuladores, esas pestañas ya no saldrán y aparecerán todas así. Vamos a dejarla como estaba, con las pestañas. En caso de usar pestañas, podemos definir el alto, ancho y ancho de desplazamiento de las pestañas. Vamos a modificar esos tres parámetros para hacerlas más o menos grandes, más o menos altas. En el caso de que no usemos las pestañas, esas opciones no están disponibles. Podemos luego indicarle si queremos ver o no el nombre del producto, si queremos la foto verla, no verla o verla en alta calidad. La foto, si queremos que salga a la izquierda, derecha, arriba o abajo del texto. Y luego ya, para los elementos, si queremos, los elementos me refiero a artículos, si queremos mostrar o no el texto, el nombre del producto, dónde queremos que salga la foto, si queremos que salga, no salga, en alta calidad, en qué posición y el número de columnas y el número máximo. Yo tengo 6 columnas y un máximo de 12 elementos por cada pantalla, por cada pestaña. Si cambiamos este número máximo y le pongo, por ejemplo, 6, vamos a grabarla, voy a grabarla con otro nombre. Vemos que tenemos 6 elementos en 6 columnas. O podríamos ponerle 6 columnas y 24 elementos. No tiene por qué ser múltiplos, pero en este caso encajarán mejor. No tengo el suficiente número de elementos para rellenarla, entonces pues quedarían en gris, ¿no? Vacío al final. Sin embargo, si cambio el autoajustar, tengo disponibles los campos alto y ancho. Entonces aquí puedo indicar el alto y el ancho de cada botón, de cada elemento. Bueno, los hemos puesto un poco pequeñitos. Vamos a ponerlos un poco más grandes, por ejemplo, de 100%, que yo creo que así saldrán un poquito mejor. Aquí estaría.
Vamos a dejarlo en autoajustar, que es bastante más cómodo. Para trabajar con elementos aquí abajo, pues simplemente me pongo en un grupo y añadimos un grupo principal, un subgrupo dentro de este grupo, una familia completa, un artículo, por ejemplo. Yo podría añadir aquí, pues, no sé, la familia de, vamos a coger de accesorios, candados. Me lo añade como un grupo con los artículos que tiene dentro. Se puede cambiar el nombre. Candados. Podemos duplicar un elemento cualquiera. Podemos también añadir artículos en cualquiera de los grupos. Y la aplicación por defecto ya me carga aquí la imagen. Aquí estaría. Pero la imagen del artículo. Pero una de las cosas que se pueden hacer es, aunque el artículo no tenga imagen o tenga alguna, yo podría cambiarla y poner aquí cualquier otra imagen si fuera necesario. Si cerramos, me saldrá esa sección de candados. Aquí estaría, bueno, pues con unos poquitos artículos. Y luego tenemos la opción de usar una automática. Pero está en gris. Está en gris porque eso lo hemos de hacer cuando hacemos una nueva. Si hacemos una botonera nueva vacía, esto se activa, le puedo decir que me la genere automática por familia, artículo, categoría web. Yo lo voy a hacer por familia. Y al guardar, vamos a llamarle, coger esta misma. Aunque yo no puedo definir allí los grupos, vemos que podemos acceder a los artículos navegando por las familias o las categorías, si fuera el caso. Si la queremos hacer manual, cuando empezamos de cero, podemos partir de una botonera predeterminada también por familia, categoría o artículo. Segundo, aquí estaría. Y aquí la tendríamos definida ya. Esta botonera luego la podríamos modificar para adaptar a nuestras necesidades, pero teniendo en cuenta siempre de que al estar en manual, si añadimos artículos en una familia, no se van a actualizar automáticamente en la botonera. Tendremos que hacerlo nosotros. Sin embargo, estando en automática, los cambios que hagamos en las diferentes familias, cuando abramos esta ventana, pues ya veremos que están aquí reflejados. Las botoneras, al igual que los formatos de pantalla, vamos a dejar la que teníamos, por cierto, que era esta. Comentaba que las botoneras, al igual que los formatos de pantallas, los menús, se pueden definir por usuario. Vemos que en la configuración de usuarios, en el apartado de formatos de edición, si me bajo, por ejemplo, a tickets, para cada usuario le puedo definir su formato de edición, sus menús y su botonera. Las tres cosas. Así como el formato de arqueos que comentamos anteriormente. En tickets también podemos trabajar con el módulo de características. El módulo de características ya lo conocemos y el funcionamiento es el mismo que en cualquier otro documento. Por ejemplo, yo puedo vender esta barrita que tengo aquí, que tiene diferentes sabores. La aplicación me pregunta el sabor que quiero vender. Pero normalmente en TPV vamos a trabajar habitualmente con pistola de códigos, es muy habitual. Y en estos casos nos puede interesar que esto sea un poquito más ágil. Vale, en caso de que tengamos que seleccionar el artículo en la botonera o en el buscador, pues ahí no queda más remedio que nos pida el valor de característica. Pero yo puedo tener códigos de barras por valor de característica. Por ejemplo, la de chocolate avellana tiene este código de barras. Entonces, si tengo los productos etiquetados con código de barras por característica, en el momento en el que yo paso ese código de barras, el programa automáticamente ya me ha localizado que es de sabor chocolate avellana. Si usamos una característica con números de serie, pues igual que siempre. Yo selecciono el artículo y puedo elegir pues número de serie, número de chasis, lo que sea. Y con respecto a tallas y colores, pues es el funcionamiento que conocemos. Este maillot que vendemos en talla M. Con las tallas podríamos hacer lo mismo que hacemos con los sabores. Podemos tener vinculado un código de barras por cada talla
y al leerlo con la pistola, que ya nos la reconozca automáticamente. Hay un tema, una pregunta que a veces es habitual, que es que yo, claro, aquí en la ventana de ticket no estoy viendo el valor que dijimos. En la configuración del formato de edición, a nivel de líneas, tenemos un valor, lo vamos a buscar con esta pequeña lupa, que es característica. Si activamos este campo, vamos a poder ver el valor de la característica si el artículo la tiene. Este campo es independiente del tipo de característica que sea. Vemos que el valor sale siempre. A diferencia de los campos específicos que hay aquí, por ejemplo, tallas, lotes, que vemos que en las dos primeras líneas salen vacíos porque no son tallas y sin embargo en la última sí me sale la talla M. Este campo es más útil porque en una solo ya me aparece la información que necesito. A nivel de características, el resto del funcionamiento pues es el que ya se ha comentado en anteriores webinars. Tenemos dos puntos finales. Uno de ellos es el soporte de factura electrónica y de ticket buy. Vamos a un segundo, por favor. Vale, un momentito que compruebo que tenga todo correctamente. Vale. La factura electrónica, ya la conocemos, se utiliza para entidades públicas y lo que hemos de hacer será activarla en aquellos clientes a los que las queramos enviar. Introducir los centros administrativos aquí, normalmente nos dan 3 roles, 3 códigos, y con esto, a esos clientes, cuando les hagamos la factura, vamos a poderles, a través de este botón, ya generar el fichero firmado con nuestro certificado digital, que lo tendremos instalado pues, en nuestro equipo. Eso evita el paso de tener que introducir la información, copiar la información pues, en el programa Facturae y luego hacer el envío. Con respecto a Ticket Buy, se trata de un módulo que también está relacionado con TPV. Hemos de activarlo en la configuración de la aplicación. Tendremos el certificado. Tendremos también aquí la zona en la que estamos. Y el funcionamiento en tickets será que en el momento de emitir el ticket, o sea, generar un ticket nuevo, en el momento de emitirse el ticket, el programa ya lo va a enviar a la hacienda de la zona en la que trabajemos y además en el formato de impresión se imprime un código QR que si el cliente lo enfoca con el móvil, lo llevará a una web donde le confirmarán si ese ticket fue enviado o no. Ese envío se hace en el momento de emitirse este documento. Y otro punto que también nos gustaría comentar es otro módulo que es la gestión de transportistas. La gestión de transportistas nos permite generar ficheros con expediciones e incluso etiquetas de transportista. Actualmente somos compatibles, la aplicación es compatible con estos transportistas. Tengo marcado MRV, que es con el que vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero vemos que tenemos varios más, SHL, SEUR, TIPSA. El tipo de integración depende de las opciones que tienen disponibles. Si tienen la posibilidad de hacer el envío directo a su sistema y de enviar su propia etiqueta, pues estará integrado. Hay otros casos en los que será fichero y etiqueta de la aplicación. Por ejemplo, Correos Express o Envialia permiten hacer el envío de la expedición directamente a los sistemas del transportista y además permiten imprimir la propia etiqueta de correos. Sin embargo, en el caso de MRV, ya generaríamos un fichero. Pero en este caso sí se generaría la etiqueta de MRV. La configuración depende mucho de cada transportista, así que no entraremos en ella, pero lo que sí veremos es cómo funciona. Como en TPV no tenemos albaranes, vamos a hacer una factura. Vamos a indicar un cliente, la forma de envío, no tenemos el campo, así que lo vamos a traer. Y añadimos cualquier artículo.
Vale, ponemos un número de chasis y tenemos nuestra factura ya hecha. Bien. Si ahora nos vamos, bueno, la forma de envío la hemos de seleccionar. Hemos añadido el campo, pero la hemos dejado vacía. Vamos a coger MRV, que la tenemos por aquí. Emitimos y ya estaría. Bien, una forma de trabajo es introduciendo los documentos y en un cierto momento del día lo que podemos hacer es desde aquí preparar esos documentos. Podemos trabajar sobre albaranes de venta, facturas, tickets de venta o movimientos de almacén. Vamos a dejarlo en blanco, vamos a dejarlo que coja todo. Y si nos vamos a la lista de envíos, me aparece un albarán que estaba introducido en el sistema, que en una instalación real de SQLTPV no podría salir, y esta factura de ahora. Entonces, el primer paso es marcar los documentos, podríamos marcar todos juntos, y preparar. Vemos que la factura me da un error. Vamos a ver por qué. Nos dice que no tiene peso definido. Si nos vamos desde aquí a datos envío, veremos una pantalla donde vamos a ver la información que se va a enviar al transportista. Podemos cambiar algunos campos, como por ejemplo los reembolsos, información para aduana y los bultos. Entonces aquí podemos informar, por ejemplo, el peso del bulto o las dimensiones del bulto. Normalmente se nos exigirá al menos el peso. De esta manera, el programa ya me va a dejar preparar estos envíos e imprimir las etiquetas. Las etiquetas serán o las del transportista o las propias de la aplicación, según el tipo de integración que tengamos. Con este primer paso todavía no hemos enviado la expedición al transportista. Lo primero que hacemos es ir preparándolos, quedarán en verde y cuando ya queramos hacer el envío, cogemos todo lo que esté preparado, procesamos y la aplicación me genera un manifiesto con la expedición y un fichero en este caso. Y ese fichero, que lo podremos encontrar en la carpeta que tengamos configurada, tendrá el formato que solicite el transportista en cuestión. En caso de envío directo, por ejemplo, en Vialia, Correos Express, conectaríamos directamente con el servicio web y se haría el envío directamente al sistema de ellos. Nosotros no tendríamos que hacer nada. Cuando es fichero, en ese caso entonces sí que hemos de coger el fichero y subirlo a la plataforma del transportista en cuestión. Con esto damos por finalizado este webinar, pero antes me gustaría comentar una serie de extensiones que tenemos. Podemos disponer de conexiones con diferentes hardwares, con básculas, sistemas de control de presencia, sistemas de firmas digital, consultadores de precios. Son dispositivos que podemos tener en nuestras instalaciones para que el cliente pase el código de barras y se haga el precio del producto. Tenemos también la posibilidad de integrar con diferentes sistemas de facturación. EDI, que se utiliza con entidades grandes tipo Corte Inglés, Carrefour, para recibir pedidos, enviarles albaranes y facturas. EDI, recordemos que necesitamos tener además un intermediario. Es decir, si yo me quiero recibir los pedidos del Corte Inglés a través de EDI, no me vale con que ellos me los pasen y no me vale con tener el módulo de EDI en mi aplicación. Tengo que tener además un servicio pues, con un intermediario como puede ser Seres, Medicom, que son los que se encargan de transmitir el documento y sirven como entidad garante de esas transmisiones. FACE para facturas electrónicas y otras cosas como Tungsten Network, Mistrastad, Resys para conexión con datáfonos, Voxel, TicketBuy, Bluetooth y TicketBuy otra vez. Tenemos integración con diferentes plataformas de comercio electrónico, actualmente PrestaShop y WooCommerce, de las que hablaremos en el último webinar de esta temporada. Tenemos conexión con plataformas como pueden ser Amazon, Google, Rakuten, Privalia, Shopmania, Spartu, Shoppingfeed o Modalia. Podemos encontrar conexiones con cajones inteligentes. Disponemos de conexión con CashDraw, CashGuard, CashLogic, CashInfinity, CashKeeper y CashTPV. Esto lo hemos comentado al final, la conexión con diferentes agencias de transporte.
Aquí encontramos también un caso como es el de OnTime. OnTime es una empresa de logística que nos permite, bueno, funciona como almacén logístico. Entonces, la conexión con OnTime no es como un transportista normal, es otra DLL de las que disponemos para poder enviar la información de lo que deben preparar, por ejemplo, o lo que reciben. Tenemos también conexión con diferentes centrales de compra. Hay variaciones entre el funcionamiento entre unas y otras, pero por ejemplo en el caso de Cadena 88 o Unifersa, tenemos la posibilidad de descargar catálogos y consultar stocks en tiempo real. Centrales de compras, pueden ser Capsa, Lactalis, Nestlé, Chupa Chups, Europastre o Transgourmet. Y también tenemos conexión con proveedores de bebidas. Esto también depende un poco del proveedor en cuestión. En algunos casos, muchos, hay que enviar información de ventas. También con proveedores de textil, Jack & Johnson, Libero, Moda o Name It. Y en este momento, pues terminaríamos ya este webinar. Me gustaría darles las gracias por la asistencia y espero que les haya resultado práctico y de su interés. Sin más, darles de nuevo las gracias por su asistencia y muy buenas tardes a todos.